buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra edición de Buenos Aires Live Talk. En esta ocasión, la curadora Idurre Alonso, que es curadora asociada de colecciones latinoamericanas de la Getty Research Institute de Los Ángeles, dialogará con Francisco Medail, director artístico de Beafoto, sobre las nuevas estrategias de las instituciones para hacer frente a las necesidades del sector. Idurre es curadora asociada de las colecciones de arte latinoamericano en la Getty Research Institute de Los Ángeles, y anteriormente, entre el año 2003 y 2014, fue curadora del Museo of Latin American Art, el MoLA. Idurre ha curado numerosas exposiciones, incluyendo Changing of the Focus on Latin American Photography en el 2011, y curó la muestra del periodo de 1990 al 2005. Y en el año 2017 hizo fotografía en Argentina desde 1850 al 2010. Contradiction and Community. Y en el mismo año curó la muestra de Metrópolis en Latinoamérica en 1830 a 1930. Francisco Medail es artista y gestor cultural por la Universidad Nacional de Avellaneda. Actualmente es estudiante de la maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano. Su obra es representada por la Galería Rolf Art y forma parte de la colección pública y privada, entre ellas el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Provincial Emilio Carafa y el Getty Research Institute. Actualmente dirige Pretéritos Imperfectos, una colección de libros teóricos sobre fotografía argentina que le edita la Fundación Arte por Arte, y desde el 2015 se desempeña como director artístico de Beafoto. Muchísimas gracias a los dos y los dejo empezando la charla. Gracias. Gracias a todos y a todas por estar acá. Es un placer este Live Talk, que estamos con Idurre Alonso. La idea de la charla es conversar un poco sobre el Getty Research Institute, sobre la gestión de Idurre a cargo de la sección Latinoamérica, y un poco que nos cuente en relación a las políticas que llevan a cabo desde la institución, las adquisiciones, y conversar un poco en relación a los archivos, a las políticas culturales y a cómo se mira Latinoamérica desde el Getty también. Así que Idurre, empezamos. Yo quisiera, te doy la palabra y que te presentes un poquito, y que nos cuentes un poco tu trayectoria y cómo llegaste hasta el Getty Research. Hola, ¿qué tal? Bueno, por aquí son buenos días, por allí es más tarde, pero estoy muy contenta de participar y de ver que tenemos tantos participantes, y después espero las preguntas. Pero en cuanto a lo que me estás preguntando, Francisco, yo estudié Historia del Arte en la Universidad del País Vasco en España, y siempre tuve un interés por Latinoamérica, a pesar de que en ese momento en la universidad realmente no se ofertaba ninguna asignatura sobre arte latinoamericano, más allá de una sobre arte mesoamericano, que por supuesto la tomé, y siempre tuve como ese interés, y después se me dio la oportunidad de trabajar en el Museo de Arte Latinoamericano en Long Beach, primero como voluntaria, y después me ofrecieron un trabajo, y entonces trabajé en ese museo durante 13 años. Primero empecé trabajando directamente con el director, y luego pasé al departamento curatorial. Entre medio hice mi maestría. El tema de mi maestría fue fotografía latinoamericana en los años 90, y luego esa maestría se transformó en la exposición Changing the Focus, que Diego nombraba. Entonces, bueno, yo siempre tuve también ese interés por la fotografía, y gracias a la exposición de Changing the Focus, que fue una exposición que fue visitada por la gente del Museo del Getty en aquel momento, cuando sucedió Pacific Standard Time, que fue esta iniciativa muy grande que hizo el Getty para mostrar arte latinoamericano en el 2017, entonces empezaron a gestar un montón de exposiciones. Y el museo, el departamento de fotografía del Museo Getty, decidió hacer una exposición sobre fotografía latinoamericana, y me contactaron. Y así fue como fui del MoLA al Getty. Y esa exposición de fotografía de arte latinoamericano, que iba a ser más general, acabó siendo
exclusivamente sobre Argentina. Y la exposición fue a proa, no sé, seguramente mucha gente que está aquí la vio. Y cuando estaba trabajando en el museo, y ese era un trabajo temporal, una vez que la exposición abriese, ya terminaba el trabajo, se abrió el puesto en el Getty Research Institute, en el Instituto de Investigación del Getty, un puesto nuevo que no existía antes para las colecciones latinoamericanas, y entonces me lo dieron. Y así fue como acabé en el Getty Research Institute. Hice otra exposición también para Pacific Standard Time, que fue al mismo tiempo que la de Foto Argentina, que fue la Metrópolis en Latinoamérica, que está basada en nuestra colección y que tenía el 90% de la exposición en la fotografía. ¿Esa última muestra la hiciste ya desde el Getty Research o todavía trabajando como asociada al mismo? Estaba en el Getty Research y en realidad fue la de Foto Argentina la que hice cuando ya estaba en el Research Institute. O sea, hice las dos a la vez, pero ya estando en el Research Institute lo llamamos por las siglas GRI, ¿no? Para que no sea tan largo. Claro, bueno, estaría bueno también como conversar, antes de avanzar un poco, como contar la estructura del Getty, que muchas veces sucede esta confusión entre el Museum, el Getty Foundation, el Research Institute y demás, y que nos cuentes un poco la dinámica de trabajo, de qué va el Getty Research Institute y de qué va tu rol dentro de dentro de ese sector de Latinoamérica. Te voy a enseñar una foto porque creo que lo hace más fácil verlo visualmente. Ok. Bueno, entonces esto que estamos viendo aquí es el Getty. El Getty Center, ¿no? Porque luego está la Getty Villa, que no está aquí, la villa romana, donde están las colecciones antiguas. Y esto que está aquí, que estoy mostrando aquí, es el Getty Research Institute, ¿no? El Instituto de Investigación. Esto de aquí es el museo. El museo Getty colecciona arte principalmente europeo hasta 1900, con excepción del departamento de fotografía, que ellos sí coleccionan hasta arte contemporáneo. En esta parte de aquí está la fundación, que la fundación sería como la rama filantrópica del Getty, que son los que dan dinero para hacer diferentes cosas, como por ejemplo las exposiciones de Pacific Standard Time o muchas otras cosas más relacionadas con el mundo académico. Y aquí también está el Getty Conservation Institute, el Instituto de Conservación, que hace también diferentes proyectos en diferentes partes del mundo, siempre enfocados en el tema de conservación. Entonces esas son las diferentes alas que tiene el Getty Center. Todos estamos bajo el Getty Trust, cada parte tiene su propio director, su propio presupuesto, funciona independientemente, a pesar de que por supuesto siempre hacemos cosas en conjunto, ¿no? Pero esa es un poco la estructura del Getty. El Instituto de Investigación tiene una biblioteca, que es en realidad la biblioteca más grande del mundo sobre historia del arte. Tenemos más de 1,5 millones de libros sobre historia del arte, y después están las colecciones especiales. En mi caso, la colección latinoamericana es realmente muy, muy extensa. Digamos que el primer objeto, el objeto más antiguo que tenemos en la colección es la segunda carta de relación de Hernán Cortés, un libro de la edición de 1524, y de ahí en adelante hasta hoy en día. Por supuesto hay como diferentes partes, pero es un instituto de investigación, por lo tanto son materiales de archivo. No coleccionamos pinturas o esculturas. Y lo que sucede con la fotografía es que está como a dos aguas, ¿verdad? Porque a veces es una cuestión como de archivo, pero también de obra. Entonces, bueno, ahí también tenemos que a veces tener conversaciones con el museo para ver que no estamos tratando de hacer lo mismo, ¿no? Lo que sí puedo decir es que nosotros hemos tenido un enfoque en Latinoamérica mucho más que el Museo Getty, que tiene una colección muy pequeña sobre fotografía latinoamericana en comparación a lo que nosotros tenemos. Pero antes que aparezca tu puesto como curadora asociada a la colección de Latinoamérica, ¿esa colección ya existía como tal o estaba asociada a algo más genérico, por decirte? Desde el Getty ya se estaba pensando a Latinoamérica como una colección específica,
o eso fue una impronta que tomó a partir de este cargo que se creó con vos? Lo que sucedió es que siempre, desde que se formó la colección en el año 84, los diferentes curadores han tenido interés en el tema latinoamericano. Entonces, por ejemplo, quien haya estado curando fotografía, tenemos 2 curadoras de fotografía en el GRI, estaban ya coleccionando fotografía latinoamericana desde el principio. El curador de libros estaba comprando libros también sobre Latinoamérica. Entonces existía ya la colección cuando yo llegué. Lo que pasa que no había nadie específicamente trabajando en Latinoamérica, sino que se había formado a través de lo que el resto de los curadores habían estado adquiriendo. Y entonces, ¿trabajás en articulación con estos otros curadores? ¿Cómo es la dinámica de trabajo interna para pensar este tipo de adquisiciones, tanto de libros o bueno, esto que decís, ¿no? La curadora de fotografía, que al mismo tiempo o sea, ¿qué es una curadora de fotografía dentro del Research Institute? ¿Y qué diferencias tendría con una curadora de fotografía dentro del Getty Museum, ¿no? Como, me parece que es interesante pensar esos límites y cómo vos desde tu lugar de curadora de Latinoamérica en general trabajás en coordinación con esos otros curadores. Sí, o sea, yo cuando, por ejemplo, se va a adquirir algo que es una fotografía, yo hablo con las curadoras de fotografía y nos ponemos de acuerdo, que es algo que queremos, porque al fin y al cabo además tenemos el mismo presupuesto. Entonces es como que yo les estoy quitando parte de su presupuesto, ¿no? Entonces tenemos que estar todos de acuerdo. Así que sí hay una conversación. En cuanto a la relación del museo con el GRI, a veces, por ejemplo, se han hecho compras conjuntas en el que la parte de un archivo, que es más material de archivo, queda con nosotros y la parte que es más lo que se consideraría como obra de museo, queda en el museo. O sea que siempre hay una conversación y cuando se hacen adquisiciones grandes, los curadores del museo vienen a las reuniones con nosotros, se habla, se decide, muchas veces se pregunta, esto es algo que sería mejor para el museo o para nosotros, entonces hay siempre una conversación, pero la línea de entre qué es algo que debería pertenecer al museo o al Research Institute es un poco ambigua, ¿no? Entonces vamos caso por caso. Sí, coincido y bueno, es como uno de las complejidades de la fotografía, ¿no? Como ese límite difuso entre si tiene marco o no tiene marco, o cómo se inscribe esa fotografía dentro de un discurso más amplio. A mí me interesaba también que pensemos, o preguntarte, mejor dicho, cómo se mira Latinoamérica desde el Research Institute y cuáles son los intereses, o sea, por qué existe una institución que tiene un área especializada en Latinoamérica y cuáles son esos intereses hacia Latinoamérica y qué discursos también se generan desde el Getty sobre Latinoamérica, ¿verdad? Digamos que por la situación geográfica en Los Ángeles, la proximidad que hay primero con México y la población que tiene Los Ángeles, en donde el 50% de la población es latina, obviamente hay como un interés que se genera en todo lo latinoamericano dentro de la ciudad. Y yo creo que eso ha sido parte de cómo se ha gestado la colección del Getty Research Institute. Y luego también yo pienso que tiene mucho que ver ha tenido mucho que ver con intereses que han tenido los curadores. Por ejemplo, uno de los principales curadores que estuvo en el GRI que tenía un interés en Latinoamérica fue Charles Mayweather, alguien que viajó mucho a Latinoamérica y que tenía contactos y que así se fue generando gran parte de la colección de fotografía. Lo que sí puedo decir es que en ese primer momento las colecciones venían sobre todo compradas desde Estados Unidos a Europa. Era raro que hubiese adquisiciones que se hacían desde Latinoamérica.
Y eso es algo que con mi llegada, por ejemplo, ha cambiado un poco, porque yo de repente sí tengo más conexión. También es verdad que es mucho más complicado adquirir materiales en Latinoamérica que en Estados Unidos, en Europa, por cuestiones de exportación, etcétera, ¿no? Y de todo el papeleo y del transporte, todo se hace mucho más complicado. Pero para mí ha sido importante, porque me parece que si uno empieza a coleccionar exclusivamente materiales que aparecen en Estados Unidos y en Europa, se tiene una mirada un poco sesgada, ¿no? Entonces, creo que al contratar un curador de arte latinoamericano, el interés es generar realmente una cohesión dentro de la colección que quizás antes no había, ¿no? Que se iba gestando a través de oportunidades que se iban dando de compras. Y ahora yo tengo una idea bastante clara de lo que pienso que la colección debería estar mirando, ¿no? Y tener. En base a lo que ya tenemos, porque por supuesto, como estaba diciendo, es una colección tan inmensa que no tiene sentido empezar a lanzarse hacia áreas que no hemos coleccionado anteriormente. Entonces me parece que seguir ciertas líneas que ya existen dentro de la colección y ampliarlas hacia otros lados, pero dentro de los mismos temas. Claro, o sea, de alguna manera es continuar, o mejor dicho, cómo se pregunta o cómo se trabaja esa línea curatorial dentro de la colección. Si ya tenés una colección tan amplia, es llenar los baches, se trataría de llenar los baches que todavía tiene que tiene el Getty, es trazar continuidades a partir de lo que ya se tiene, o bueno, cómo repensar una colección tan amplia, ¿no? Como que me parece interesante desde tu lugar como curadora de algo tan inmenso como es el Richards Institute, cómo se piensa una idea curatorial de una colección de archivos. Si querés, podemos empezar a mostrar Sí, también. yo tengo algunas imágenes. Esto es nada más para mostrar cómo es un archivo. Estas son las cajas. Estas son las cajas en donde están los materiales de la exposición de Metrópolis. La mayoría de ellas son cajas que contienen fotografías, pero es muy diferente a cómo se trabaja, por ejemplo, en un museo con piezas, ¿no? Y eso es algo que yo, que venía de un museo, fue como difícil un poco el tránsito entre trabajar en un archivo en vez de trabajar en un museo. Entonces, todas este montón de cajas que tienen papelitos en donde uno va marcando las cosas que le interesan. Y esta es la exposición de Metrópolis cuando estuvo en Puebla, porque viajó a Nueva York, America Society, y después viajó a Puebla, al Museo Amparo. Y como veis, hay mucha fotografía en esta exposición. Nosotros tenemos nuestro propio espacio de exposición en el GRI, y es un espacio de exposición en donde siempre mostramos nuestra propia colección. Puede haber algunos préstamos, pero todas las exposiciones que nosotros producimos están basadas en nuestra colección. Bueno, esta es otra imagen de Metrópolis. Y entonces, cuando estábamos haciendo Metrópolis, y bueno, lo que hice un poco con esta presentación fue elegir materiales que están relacionados con Argentina, básicamente, ¿no? Pero cuando uno está también haciendo exposiciones, a veces busca materiales que faltan. Y este es un ejemplo de un álbum que adquirimos, que es un álbum muy importante, que está además digitalizado, si la gente lo quiere ver en nuestra página, que es un álbum que contiene muchas fotografías de 1860 en adelante de Buenos Aires. Esta, por ejemplo, esta vista panorámica, es una vista panorámica bastante poco común. Tiene varias vistas panorámicas el álbum, y el interés en este álbum en cuanto a la vista panorámica era mostrarlo en Metrópolis, porque era una excelente comparación mostrar Buenos Aires en 1860 con luego los álbumes que teníamos de principios del siglo XX, donde se ve la diferencia de cómo
la ciudad cambia completamente. Y después la fotografía de Casimiro Biwa, que es bastante conocida, que es una foto de Esteban Gonet, que aparece en otros álbumes también, hay otros coleccionistas que la tienen. Esa fotografía estuvo en la exposición de foto argentina, pero está también en este álbum. Y es un álbum muy interesante porque tiene dibujos, tiene fotografías, tiene las vistas panorámicas, etc. ¿El álbum es todo de Gonet o...? No, el álbum tiene de diferentes fotógrafos. Pero están estas fotos, que son las primeras fotos en estudio de indígenas en Argentina, que son estas de Gonet, y son varias, ¿no? Está Casimiro Biwa y luego está su hijo, etc. Hay varias. Y en ese caso, ¿llegaste al álbum a partir de la necesidad de la exhibición? ¿O es un álbum que ya habías visto antes y que de alguna manera te acordaste al momento de hacer la exhibición y fuiste, o sea, se llevó a cabo la adquisición a partir de eso? ¿Cómo se dan esas búsquedas? Digo, aparece una necesidad dentro del museo, dentro del Getty Research, y decir, bueno, necesitaríamos para complementar una vista de Buenos Aires y ahí empiezan a articular con el mercado argentino, o vos estás en contacto permanentemente también con los archivos y las situaciones actuales de acá. ¿Cómo se hace esa dinámica, no? Es un poco todo a la vez. O sea, este álbum, por ejemplo, fue casualidad. Yo ya estaba trabajando en Metrópolis y lo vi en una feria. Entonces fue como, encontré lo que necesitábamos. En otros casos lo fui a buscar. O sea, por ejemplo, nos faltaba una fotografía de un monumento a San Martín. Lo fui a buscar a Buenos Aires, ¿no? Fui preguntando y lo encontré. Entonces, a veces se dan las cosas de esa manera. O llegan por casualidad, porque de repente las ves y dices, oh, esto es perfecto para lo que estoy haciendo, o realmente lo vas buscando. Claro. Y en ese caso, el research está al tanto de las ferias, de los remates y ese tipo de situaciones. Pregunto, sobre todo nosotros en Buenos Aires Foto tenemos una sección de fotografía patrimonial, fotografía antigua, que trabajamos con Hilario, y que suele haber este tipo de materiales en exhibición. Entonces también uno piensa, bueno, existe solamente el coleccionismo particular, y acá en su gran mayoría las instituciones públicas y privadas no adquieren este tipo de material, pero bueno, está bueno que los anticuarios y demás otras personas que nos deben estar mirando estén al tanto también de que existen instituciones más allá de las argentinas pendientes, interesadas en este tipo de producciones. Sí, y yo estoy en contacto y por ejemplo, de Hilario salieron cosas que estuvieron después en la exposición, sí. Así que, claro, sí, de eso se trata. Todos los curadores siempre tenemos nuestra red y estamos al tanto de lo que sale, ¿no? De lo que sale al mercado, y a veces es eso, es ir a buscarlo, y otras veces aparece cuando justo lo necesitas, ¿no? Bueno. A ver, voy a pasar a la siguiente. Este es un álbum que apareció en una subasta en París, que fue perfecto, porque si teníamos un problema en Metrópolis era el hecho de que no había fotografías de la gente de clases más bajas dentro de la ciudad. Y entonces realmente necesitábamos una imagen, por ejemplo, de un conventillo. Y este álbum salió a subasta en París justo cuando estábamos armando la exposición, y lo pudimos comprar. Bueno, y esto es algo totalmente diferente. Esto fue la compra de un archivo completo, ¿no? Que se trata del archivo de la serie de Chaco de Greta Stern. Entonces, estas fotos, la manera en que digamos que llegué a esto fue porque estas fotos, algunas de estas fotos estuvieron en la exposición de fotografía argentina. Perdón, ¿este mismo material o las fotos en una versión más ampliada? No, este mismo material. Entonces después el coleccionista me dijo que estaba interesado en venderlas, pero bueno, el archivo completo, que era lo que nosotros normalmente coleccionamos. Entonces eran las fotos, que son como 170 fotos,
pero luego también los negativos y los contactos. Que los contactos en este caso, en este archivo, son muy importantes porque tienen anotaciones de Grete, etc. Y después también había 2 manuscritos sobre esta serie. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Esta forma de coleccionar es muy diferente a cómo colecciona un museo en el que hubiesen comprado solamente las fotos. Claro, sí, las fotos en un tamaño más ampliado, o no sé, si el coleccionista agarraba ese álbum, lo que sucede también, lamentablemente, ese álbum de contactos las recorta, las enmarca cada una en un passepartout enorme y eso lo presenta como obra. Sí. Pero... y lo que quería decir es que en este caso de Grete es que ¿por qué el interés en comprar específicamente esta serie? Es porque a mí me interesa, y ya hemos visto la foto de Casimiro Biguá, la representación del indígena en la fotografía latinoamericana. Es algo que está muy presente en nuestra colección desde el siglo XIX, no solo Argentina, estoy hablando de México, también de Perú, tenemos mucha fotografía, y a mí me interesa expandir eso, tanto en el tiempo como en la geografía de lo que tenemos. También adquirimos unas fotos de Colombia. Otro problema que hay en la colección es que hay ciertos países que están muy bien representados y otros países de los que no tenemos casi nada. Y entonces esa es otra de las cosas que a mí me interesa estar revisando. Como mantener una paridad entre países, o sea, tratando de recuperar los países que faltan un poco más de material, ¿o en qué sentido lo decís? Lo digo porque desde Estados Unidos siempre hay ciertos países que están muy bien representados en las colecciones, como es siempre México, Argentina y Brasil, y luego hay otros países que no aparecen en las colecciones. A mí me parece especialmente problemático, estando en Los Ángeles, que no tengamos una colección centroamericana, porque nosotros tenemos una población muy grande de Centroamérica. Entonces, esa es una de las partes que me parece que hay que expandir también porque la historia del arte latinoamericana ha estado muy enfocada en esos 3 países y no tanto en el resto, y a mí me parece que sería bueno que expandamos un poco la historia del arte hacia otros lugares. Entonces, y dar la oportunidad. Nosotros, otra de las cosas que no hemos hablado es qué hacemos nosotros en el Getty Research Institute en cuanto a los académicos que vienen a investigar, ¿no? Tenemos un programa de académicos que vienen anualmente y hacen investigación. Entonces, si nosotros tenemos unas colecciones más amplias, eso quiere decir que vamos a dar oportunidad de que se mire hacia otros lados también. Ahora bien, en cuanto a Grete, otra cosa que quería decir y apuntar es que a mí me interesa especialmente con este archivo empezar una relación con, por ejemplo, la Universidad de Resistencia, que es de donde salió este proyecto, y voy a empezar un proceso de digitalización porque me parece que en Resistencia deberían tener la copia de todo esto, no solo en la universidad, sino vamos a ver la forma en que las comunidades indígenas también tengan una copia de este material. Eso me parece sumamente importante y es algo que vamos a hacer. Sí, qué lindo. Esta muestra además, este material me sorprende que esté por fuera del resto del archivo de Grete. En realidad no sé muy bien en qué estado se encuentra hoy la totalidad de ese archivo, pero si para el público por ahí no conoce este proyecto, lo hizo en los años 60, que en realidad ya ganó una beca del Fondo Nacional de las Artes, que también es interesante en relación a esta idea de obra o no obra. La beca que gana, la gana como una beca para prácticas folclóricas, no es una beca para producir obra desde el Fondo Nacional, ¿no? Sino como ahí la tensión entre la fotografía, entre las bellas artes y el folclore. Y ella gana esa beca y hace este trabajo que se exhibió en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en la gestión de Hugo Parpagnoli, que también fue como una de las muestras, de las primeras muestras de fotografía dentro de museos en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual también tiene un valor histórico desde un discurso historiográfico que es súper valioso. No sé si
por ejemplo, estamos viendo ahí la marca de los contactos, si esas marcas en rojo responden a una exhibición, a la selección para esa exhibición, o a qué, ¿no? Como cómo está relacionado ese archivo con todo ese uso, que por ahí, en estas cosas de fragmentarse los archivos y que se vayan dividiendo, uno no termina de recuperar la historia completa de ese documento. No sé si estas cartas que vos mencionás al respecto de los documentos que decías que vinieron con ese combo, si hablan un poco de esa muestra, si hablan de las fotografías en sí mismas, si has pensado también en articular de alguna manera en esta relación tanto con Chaco y con la comunidad indígena, si has recibido interés por parte del Museo de Arte Moderno también de tener relación con este material, que de hecho en el archivo del Museo de Arte Moderno ahí simplemente está el póster de la muestra y después no hay mucho más al respecto. No, la verdad que esto no se ha hecho realmente público. Quiero decir que normalmente nosotros solemos mandar un boletín haciéndolo público, etcétera, y esto no lo hemos hecho, no creo que en el museo sepan, no lo sé. Pero sí, pero ahora que lo comentas, sí, definitivamente también sería bueno que ellos tuviesen información al respecto. En los dos manuscritos que están dentro del archivo, no creo que hablan de la exposición, hablan de la serie en sí, del trabajo que ella está haciendo. Uh-huh. Y en relación a esto, después, esta fue otra adquisición, que son 43 números de la revista Idilio. En este caso, y yo creo que esto también es interesante hablarlo, a mí me interesaban las revistas en sí, donde Grete publicó Los Sueños. No son todas, ¿no? Son 43, no son absolutamente todas las en las que participó. Pero, de nuevo, esta diferencia entre que un museo probablemente hubiese comprado la fotografía del fotomontaje del sueño y no la revista. Y a mí no me interesaba en absoluto la fotografía, sino la revista para verla en su contexto. Además, porque las fotografías fueron hechas muy posteriormente y en realidad esto fue pensado para la revista, ¿no? Uh-huh. ¿Y eso entra como colección especial o entra dentro del sector de biblioteca? No, esto es colección especial, porque bueno, son unas revistas que ya tienen cierto tiempo y tienen cierta importancia y entonces, bueno, pasan a ser parte de la colección especial. Okay. Eso por ahí, para el público que no entiende la diferencia, si podríamos como profundizar un poquito en la relación, porque también mencionabas algo de las becas, que las becas tengo entendido que son para colecciones especiales, no necesariamente para la biblioteca, ¿no? Entonces, como profundizar en esa división entre lo que el Research Institute tiene como biblioteca y qué vendría a ser la colección especial y cómo se articulan cómo se clasifican esas colecciones especiales. La biblioteca es una biblioteca de consulta, o sea, no es una biblioteca en la que la gente se pueda llevar los libros. Y después dentro de la biblioteca están las colecciones especiales que para poder verlas uno tiene que hacer una cita, pedir los materiales y te los sacan, ¿no? Todo lo que sea materiales con cierto valor, entonces ya pasan a ser de la colección especial, ¿no? Y en cuanto a las becas, hay dos tipos están los académicos, el programa de académicos, que es un programa que tiene un tema cada año y entonces ese tema lo van cambiando y los académicos que proponen su investigación no tiene por qué estar relacionada específicamente con nuestra colección en ese caso. Y a los académicos se les da un apartamento, una oficina donde trabajar dentro del Getty y además un salario. Y pueden venir de entre 3 meses a 9 meses, dependiendo en dónde caigan en cuanto a las diferentes modalidades de académicos que tenemos. La verdad es que
es difícil ser elegido porque recibimos como, no sé, como 400 aplicaciones y solamente se eligen como 40 personas. Pero luego, y además porque está el tema específico, ¿no? Por ejemplo, el tema de los académicos que han estado ahora ha sido arte y ecología. Luego están las becas para venir a investigar en la biblioteca, que eso sí no tiene tema específico, pero sí tiene que haber una relación entre lo que se quiere investigar y los materiales que nosotros tenemos, sobre todo en las colecciones especiales. Y muchas veces esas becas se dan a estudiantes de doctorado, por ejemplo, y depende, bueno, y en ese caso se da una cantidad de dinero, no te dan el apartamento y tal, pero te dan un dinero para que tú puedas venir a investigar. ¿Esas becas están abiertas todo el año? ¿Son por periodos? ¿Es para todo el mundo? ¿Cómo funciona un poco? Esas becas son para todo el mundo y la fecha límite para mandar creo que cierra en octubre. Lo que pasa que ahora, como con la situación que tenemos, estamos cerrados y entonces no va a haber el año que viene becas no vamos a recibir a nadie, ¿no? Porque estamos cerrados. Pero sí, o sea, la fecha para enviar solicitud es octubre. Lo mismo para la de los académicos. Ok. ¿Y no hay becas para artistas que quieran como trabajar con los archivos de la research? La verdad es que no hay específicamente para artistas, siempre en los académicos hay un artista invitado cada año, pero es uno nada más. Claro, claro. Pero en las becas generales de la biblioteca, a mí no me ha pasado que haya yo recibido a algún artista solicitando investigar, Okay. pero yo, por ejemplo, no estaría cerrada a decir, no, a un artista no se lo damos, si es porque está investigando la colección. Claro, pero hay un requisito de cierto nivel curricular, por decirlo, o sea, tiene que ser sí o sí un estudiante de doctorado, sea o no sea artista. No tiene por qué ser estudiante de doctorado, puede ser estudiante de maestría, o puede ser... No hay requisitos, ¿no? Okay. Pero, pues claro, se está mirando el currículum y hay que mandar un proyecto de investigación. Entonces, sí. O sea, yo he tenido gente a la que se le ha dado becas que nada más tenía una licenciatura, porque su proyecto era realmente bueno. Está bueno. Sí, son cosas que muchas veces no se conocen, ¿no? Son becas que están ahí de disposición y que está bueno como contar un poco al respecto, porque seguramente hay artistas y investigadores que nos estén escuchando y que bueno, que está bueno saberlo, y sobre todo teniendo una colección tan amplia y de cosas muy interesantes. No sé si avanzamos un poquito más en otras adquisiciones o... Bueno, esta es una adquisición y como para mostrar un poco que no solo estamos en el arte moderno siglo XIX, sino que esta es una adquisición de artista Leandro Katz. Ahora, ¿por qué esta serie que podía perfectamente haber quedado en un museo? Por un lado, el Getty Research Institute tenemos ya en las colecciones especiales muchos trabajos de Leandro Katz, no específicamente quizás de fotografía, pero sí de libros de artista. Entonces, bueno, está muy representado en nuestra colección. Por otro lado, tenemos una colección muy, muy amplia sobre arqueología en América Latina. Y entonces, esta serie tiene que ver con eso. Es una expedición que Leandro Katz hace para llegar a Quiriguá, en Guatemala, ¿no? a las ruinas. Y de ahí viene la idea de, como estaba diciendo, cómo mirar a ciertos temas desde otros ángulos. Y entonces la inclusión de Leandro Katz viene desde ese ámbito, del ámbito de que nosotros tenemos ya una colección muy importante sobre este tema. Vamos entonces a ampliarla y a mirarla desde el punto de vista de un artista conceptual de los años 70. Sí, y también, o sea, al mismo tiempo, si el día de mañana el museum u otra institución museo quiere exhibir eso en calidad de obra, o sea, ustedes lo prestan, no hay ningún tipo de problema. Claro, sí, nosotros prestamos muchísimas obras todo el tiempo para diferentes museos.
exposiciones. Y aquí ahora te voy a hacer la entrevista yo a ti. Claro, obvio. Porque bueno, creo que esta obra tuya pues va con todo lo que acabamos de hablar, en el sentido de que tenemos a Greta Stern aquí de cierta manera involucrada, ¿no? ¿Cierto? Porque estas son fotos que fueron, algunas de ellas, la de los patios tomadas por ella. Sí, bueno, por Y ahí cómo para... tú utilizas material fotográfico de libros, archivo, etcétera, para crear una pieza. Y por eso esta obra está en el Getty Research Institute, porque tiene todo este tipo de conexiones Sí. con Por lo que ahí, ya el público tenemos. no sabe, es un trabajo en conjunto con Juan Cruz Pedrón, historiador del arte, que es una recuperación. Juan Cruz es historiador especializado en la historia del libro, yo me especializo sobre todo en fotografía argentina, y tiene que ver con un proyecto editorial frustrado, de un proyecto de los años 60, en el que solo salieron 3 libros, 3 títulos, sobre imágenes fotográficas, que uno eran se llamaba Arquitectura de Buenos Aires, los patios, que son obras de Grete Stern, que según me dijo Luis Príamo, son fotos que Grete sacó para el álbum de la colección de la editorial Peuser, que es sobre Buenos Aires en general, que después hizo una selección de los patios para este libro. Después hay un libro sobre Curatela Manes, que las fotos las saca Humberto Rivas, que para esa época trabajaba en el Ditela y hacía registros de obra. Y el tercer libro, que es como el más raro, que es sobre, ya ni me acuerdo, ¿cómo se dice? Objetos nativos, objetos arqueológicos, y que las fotos las saca alguien que no es un fotógrafo profesional, y el texto lo escribe Anna Virodenstern, que es una especialista en arte indígena, que dicho sea de paso, ahora me enteré de que participó dando una charla sobre arte indígena en la muestra de Grete Stern en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, cuando mostró este trabajo de los retratos del Chaco, ¿no? Como que se ve que hay una relación ahí entre Grete y Anna Virodenstern, y simplemente es un proyecto conceptual que hicimos con Juan Cruz de alguna manera quitar esas imágenes de esos libros y ponerlas en conjunto, establecer un diálogo y pensar las relaciones entre obra y documento y cómo se reproduce objetivamente un objeto que no es objetivo, y viene acompañado de un texto curatorial que escribimos entre ambos, y que a mí me parecía súper interesante porque es un proyecto que también está muy, muy, muy en el límite entre obra y documento, y de hecho cuando surgió la posibilidad de la adquisición del Getty, me gustó el gesto de que forme parte del research y no del museum, porque creo que ahí cobra mucho más sentido la obra. Uh-huh. Bueno, entonces, para mostrar un poco que también llegamos básicamente hasta hoy en día dentro de la colección. Y finalmente tengo una imagen del proyecto fotográfico en el que estoy trabajando ahora, que es una exposición sobre Alfredo Bulton, que era un fotógrafo, historiador del arte, crítico, etcétera, de Venezuela. Y bueno, esta es una imagen del seminario que hicimos en diciembre. Ahí está Gabriela Rangel, que ahora está ahí en Buenos Aires. Y bueno, nosotros solemos hacer este tipo de seminarios cuando estamos organizando una exposición en donde invitamos a los expertos en el tema, vemos los materiales juntos, pensamos en si funcionan o no funcionan las ideas que tenemos para la exposición, etcétera. Luego también es como un punto de partida para el libro. Y en cuanto al archivo de Bulton, que casi que ya puedo anunciar que es parte del Getty, es, en cuanto a la fotografía, un archivo muy importante porque contiene básicamente toda la producción de Bulton, que es bastante desconocida fuera de Venezuela, y me parece que va a ser algo que va a ser importante mostrar. Pero bueno, la exposición no solamente sobre Bulton como fotógrafo, sino como historiador del arte, crítico, persona involucrada con los artistas cinéticos, etcétera, ¿no? Y esa es la exposición que yo estoy trabajando para el
Bueno, ahora me la movieron, así que estamos ya hablando del 2023. Tengo una anterior, pero es sobre arte más colonial y siglo XIX, que no tiene nada que ver con fotografía. Ok. Última pregunta antes de pasar a las preguntas del público. ¿Ese archivo lo adquirieron en Venezuela o estaba ya en otra parte del mundo? Estaba en Venezuela, estaba en manos privadas. Bueno, la Fundación Bolmer era la que tenía el archivo. Buenísimo. Qué lindo. Bueno, ahí me están diciendo por cucaracha que pasemos a las preguntas. María José pregunta, me intriga saber cuál es el presupuesto anual que maneja el Getty Research Institute para adquisiciones. No sé si ese tipo de información se puede saber. No, Claro, seguramente es más que cualquier institución de y a mí Argentina. también me intriga porque no lo tengo, ni yo lo sé. Francisca pregunta, ¿cuál es el tratamiento que se le da a la obra contemporánea dentro del Getty Research Institute? No sé si por tratamiento lo trabajan en términos de conservación o si es un tratamiento en términos discursivos. No sé si Francisca ahí puede aclarar la pregunta, pero si querés responder algo al respecto. Yo me imagino que está pensando en adquisición de obra contemporánea, me imagino. Pero en todo caso, como decía, nosotros no compramos esculturas, pinturas, sino que tiene que ser algo que tenga este aspecto relacionado con archivo. Entonces, por ejemplo, en lo más contemporáneo, lo que sí solemos adquirir son libros de artista, ¿no? Eso sería como lo más contemporáneo, porque claro, compra de archivos de artistas muy contemporáneos, obviamente no. No, pero bueno, fotolibros contemporáneos, viste que Fotolibros sí. y acá hay una producción bastante importante, ¿no? Como si Sí. alguien puede estar mirando ahí al fotolibro, sobre todo para los artistas que están... No, sí, fotolibros, normalmente nos interesan fotolibros que son de ediciones pequeñas, o sea, cosas como... Digo, si vamos a hablar de poner una colección en la colección especial, en la biblioteca general, puede haber fotolibros, pero Y la una biblioteca... adquisición que vaya a pertenecer a la parte de colecciones especiales ya es una cuestión de un fotolibro que Sí, funciona casi como obra, ¿no? exacto. Sí, sí. Bueno, ahí volvemos a esa tensión, ¿no? Sí. Pero también el Getty, o sea, vos tenés un presupuesto para ir, no sé, a ferias de fotolibros y comprar libros para la biblioteca general o no, o eso la biblioteca juega como otra cosa aparte. Yo no me encargo de lo que hace la biblioteca general, pero también estamos en contacto y a veces cuando les llegan cuestiones de fotolibros o de libros de artista me suelen preguntar, pero ellos están normalmente también comprando mucho de ese material. Buenísimo. Preguntan acá, en la muestra de Grete en el MoMA de Nueva York, ¿las revistas exhibidas eran las del Getty? No, porque todavía no sé exactamente quién las prestó. Puede ser que alguna de las que nosotros tenemos ahora sean parte estuviesen en esa exposición, porque no sé si las prestó esta persona a la que se las compramos, pero todavía no las habíamos adquirido. O sea, la muestra fue antes de nuestra adquisición. Claro, ok. Julieta Pestarino pregunta, ¿cuáles son las próximas exposiciones e investigaciones que tienen planeadas en los próximos años? Más allá de la de Burton que estuviste hablando, ¿no? En cuanto a Latinoamérica, bueno, la exposición que viene ahora, la siguiente, es una exposición sobre botánica, porque tenemos muchos libros de plantas, flores, de botánica. Qué lindo. Imagino que el de Saderman está ahí, ¿o no? No, pero esto es el de Saderman, no sé si tenemos, no estoy segura el de Saderman, pero esto es antiguo, esto es Ah, ok. siglo XV, XVI, XVII, Ah, ok, ok, ok. ese tipo de libros. Ok, Y después de eso viene una exposición sobre Jim Brown, que tenemos su archivo, que es un archivo gigantesco, que era una mujer que coleccionaba muchos materiales de Fluxus. Entonces es sobre todo sobre Fluxus y el dadaísmo. Bueno, no hablamos de eso, pero tenemos una colección muy grande de arte conceptual, también sobre Argentina, Brasil. wow. Y Carolina Baldoma
pregunta, ¿cuáles son los discursos más frecuentes en fotografía contemporánea? Es una pregunta medio amplia, ¿no? Como desde el Getty, o sea, en realidad, si te la pregunta a vos, es cuál, yo la reformularía como cuáles son los discursos que vos te interesa construir desde la fotografía contemporánea, ¿no? Como decía, yo me interesa ampliar los temas que ya tenemos como líneas dentro de nuestra colección, ¿no? Entonces, si voy a mirar a la fotografía contemporánea, será desde ese ámbito, ya sea, por ejemplo, lo que decía sobre el tema de la representación indígena, sobre el tema de arqueología, ese tipo de cuestiones que ya están presentes, porque no se puede armar una colección contemporánea. Claro, sí, sí, sí. En general. De toda Latinoamérica es así como un oxímoron. No. Acá justamente Gladys Turner pregunta ¿qué otros países de Latinoamérica estás interesada en seguir indagando en la producción fotográfica? Que creo que esto, un poco hablaste de Centroamérica, no sé si hay un país en particular que estés, bueno, ahora está Venezuela, ¿cómo es esa relación? Sí, o sea, el tema de Venezuela, creo que con la compra del archivo de Bulton y otras dos cosas más que están por concretarse, va a estar bastante bien representado. Otro de los temas importantes dentro de nuestra colección es el tema de la arquitectura y el urbanismo. Okay. Entonces, esa es otra cosa, otra línea que yo he estado como tratando de llevar más allá de principios del siglo XX y empujándolo un poco más hacia la modernidad, que no tenemos mucha colección al respecto. Entonces, eso también lo he estado extendiendo. Pero países poco representados, pues hay un montón. O sea, Colombia, Paraguay, Centroamérica, el Caribe. O sea, no tengo específicamente un país al que estoy mirando, pero sí es algo que en el futuro quisiera hacer de... ¿Qué pasa con Chile y Perú? ¿Qué pasa con Chile y Perú está bastante bien representado en nuestra colección. En cuanto a fotografía, especialmente. Ambos países tenemos bastante material. O sea que... Antes de cerrar, yo quiero hacerte la última pregunta, que la guardo para el final, que me parece que es interesante también, que tiene que ver con qué sucede o cómo pensar estas adquisiciones de archivos latinoamericanos desde una institución extranjera, ¿no? Y traigo esta pregunta a colación de lo que sucedió en un debate público del año pasado vinculado a la venta del archivo de afiches de Romero, el artista, que fue algo muy polémico y que generó muchas denuncias en relación a, bueno, nos están expropiando de alguna manera un archivo muy interesante, muy importante para la producción argentina, para pensar el arte contemporáneo argentino, que pasó a manos privadas y que entonces también hay un dilema, una problemática histórica, por lo menos en Argentina, que es la falta de instituciones públicas, la falta de políticas culturales, la falta de presupuestos, ¿no? Que esto en fotografía sucede mucho, de artistas que les encantaría donar su archivo a una colección pública, a una institución pública, pero no tienen confianza y tienen miedo de que esa institución no la sepa cuidar. Entonces terminan yéndose al extranjero y de alguna manera hoy alguien que quiere estudiar a Goethe necesariamente va a tener que ir a la Getty a ver ese archivo. Entonces, bueno, algo contaste igual de estas articulaciones con Chaco, quisiera ver cómo es tu perspectiva desde lo personal y desde lo institucional, cómo pensás esa problemática y cómo se planta, cuál es el discurso institucional de la Getty en relación a eso. Bueno, yo desde luego siempre, la primera pregunta que yo hago cuando alguien se aproxima diciendo que quiere vender un archivo que es importante, es ¿por qué no se queda en su país de origen? ¿No? Y la respuesta a eso son muchas cosas. Como bien dices tú,
puede ser que no haya confianza en las instituciones, puede ser que la gente quiere vender y normalmente las instituciones en América Latina no tienen dinero para comprar y la gente no está dispuesta a donarlo, quiere venderlo. Me parece que en Argentina lo bueno es que si hay instituciones en las que yo personalmente confiaría, si estamos hablando de archivos, me parece que Espigas es un lugar en donde las cosas van a estar bien cuidadas, guardadas, etc. Pero también hay que entender que la gente a veces necesita o quiere el dinero, ¿no? Sí. Entonces, con lo de Juan Carlos Romero, a mí me parece que el problema no es la familia, no es tampoco el galerista que lo vendió o el dealer que lo vendió, no es tampoco la persona que la compró, sino el Estado argentino, que debió haber aparecido y haber dicho, no, nosotros damos el dinero para que esto se quede aquí, que no lo hicieron. Entonces, me parece que la gente, la familia o los artistas están en su derecho de querer vender algo. Y después está la problemática que tienen muchos países en que no hay instituciones que puedan guardarlo. Ahora bien, nosotros estamos en una situación privilegiada desde el punto de vista que, como hemos dicho, tenemos las becas, estamos abiertos, somos públicos. Es un problema cuando estos archivos acaban en manos privadas y desaparecen. Y entonces ya nadie los puede consultar. Nosotros estamos en una situación privilegiada porque para mí, y yo lo tengo muy claro, es que nosotros tenemos que dar entonces ahora la oportunidad a la gente para que venga a ver esos archivos. Y a mí, en las próximas rondas de becas, aparece alguien diciendo que está haciendo escribiendo una maestría sobre Bulton, indudablemente le vamos a dar la beca para que venga. Claro. Entonces, bueno, Sí, tenemos esa parte, pero yo tengo bien claro de cuál es nuestra situación de privilegio y de cómo es difícil para las instituciones que están en América Latina competir con el Getty si nosotros tenemos dinero para comprar. Eso lo tengo bien claro, pero esta es una conversación que siempre la tengo con la gente que está tratando de vender algo, que es primera pregunta, ¿por qué no se queda en su lugar de origen? Personalmente pienso que los archivos deberían quedarse en su lugar de origen, pero luego hay un montón de problemas detrás que a veces impiden eso. Sí, coincido. O sea, muchas veces hay un interés de la familia en querer venderlos, muchas veces los artistas quieren donarlo, pero es como decías, no hay instituciones confiables. Acá hay un caso, sin dar nombres ni nada, pero de alguien que estaba muy interesado en donar su colección a una institución pública y le dijeron no. O sea, un mismo integrante de esa institución le dijo, no, acá no la dones porque te la van a terminar robando. Como que es muy complejo pensar en instituciones públicas si no hay una política de Estado a largo plazo, más allá del gobierno que esté de turno, ¿verdad? Y en ese caso vos mencionás a Espigas, que me parece que está bueno para que la gente no sepa. Espigas es una fundación, mejor dicho, que empieza con una iniciativa privada de coleccionistas, que hoy articula con una institución pública como es la Universidad Nacional de San Martín, que están llevando a cabo una política en relación a los archivos muy, muy, muy buena, y que creo que ustedes están en articulación con Espigas, si no me equivoco. Pero bueno, Espigas, el problema que tiene es que no acepta negativos, porque no tienen que está bueno también decirlo, como ellos dicen, mirá, aceptar negativos en nuestra estructura es imposible porque no podemos conservarlos bien, por ahora no lo estamos aceptando. Entonces los fotógrafos tienen esa gran problemática de que todos los papeles y documentos los pueden donar a Espigas, pero los negativos no, porque Espigas no los acepta, entonces eso termina perdido o tirado a la basura en muchos casos, ¿verdad? Sí, sí, o sea, yo entiendo cuáles son las problemáticas. Luego la otra cosa que la gente tampoco entiende es cuánto dinero cuesta. A ti te regalan un archivo, pero luego el archivo hay que cuidarlo, ¿no? Y eso cuesta un montón de dinero porque, pues eso, hay que ponerlo en materiales libre de ácido, cajas, etcétera. Eso tiene un costo muy grande.
Entonces, bueno, no es tan fácil. Y nosotros, por ejemplo, cuando nos quieren donar algo, también tenemos que pensar en si realmente es algo que queremos. No vamos a aceptar todo, ¿no? Porque no se puede, porque tiene un costo. Sí, y es alto ese costo. Es complejo. Diego, ¿querés comentar algo más? Para Preguntar. cerrar, no, que realmente quería agradecerles a los dos porque la charla ha sido muy interesante, creo que muy enriquecedora. Nos has contado las diferencias entre el museo y el Research Institute. La verdad que creo que fue muy valioso. También agradecerle a Idurre porque son las 7, empezamos a las 7:30 de la mañana, ella de Los Ángeles, así que muchas gracias. En un 4 de julio, que es el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Así que muchísimas gracias, Idurre. Y bueno, y nosotros continuamos después con nuestro ciclo para Buenos Aires Foto, donde todos los sábados nos encontramos a las 12 del mediodía con una charla interesante y sorpresa. Así que muchísimas gracias, Idurre, fue un lujo tenerte. No, gracias a todos. Gracias, Francisco, y gracias, Verónica.